Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del Supremo, que ha empezado a cuestionarse esos intereses de demora de Hacienda. Y sí, el Tribunal Supremo ha decidido que va a trabajar sobre esos intereses de demora que cobra la agencia tributaria, que cobra Hacienda, en muchos casos a los autónomos después de que han tenido ese litigio con en este caso Hacienda, pero con cualquiera de las administraciones públicas. Y esto no es una suposición, es un caso o algo que pasa muy habitualmente. Un autónomo que se le impone una sanción, que se le impone un impuesto y decide recurrir, está en su derecho, se tira años luchando contra todo ese mecanismo legal que paga él mismo, que son las administraciones públicas, y tras muchos años terminan dándole la razón. Pero solo le dan la razón, porque con esos intereses que le van a cobrar sobre esto, sobre lo otro, al final es un coste a veces mayor que lo que estaba reclamando ese autónomo o esa pyme ante los tribunales. ¿Y en qué consiste todo esto? Bueno, todo esto consiste en que la agencia tributaria, cuando pierde contra un autónomo que ha decidido llevar el tema a los tribunales, les impone importantísimos intereses de demora, aunque hayan ganado el juicio. Y esos intereses al final son una penalización adicional por esa serie de años en los que se ha tardado en dirimir esa cuestión en los tribunales. Y es que aunque el autónomo llegue a demostrar que la agencia tributaria, que Hacienda ha actuado de manera incorrecta, los intereses los siguen acumulando, lo que en muchos casos termina asfixiando financieramente a quienes ya han sufrido un proceso judicial que ha podido durar años. Y claro, es que esos intereses no solo no reparan el daño ocasionado, sino que acaban generando una doble penalización a esos autónomos que han conseguido demostrar en los tribunales que la agencia tributaria se estaba comportando de manera incorrecta. El Tribunal Supremo con esta sentencia da un cambio muy importante que podría poner fin a esta práctica que ha sido calificada de injusta por muchos expertos, por muchos afectados y que entra dentro de la política general de las administraciones. Y es que, primero, la carga de la prueba está en el acusado. Esto lo has hecho mal y tienes que demostrar que lo has hecho bien. Y todo ese proceso judicial que puede ir detrás durante años contra toda esa maquinaria administrativa que, como te decía antes, hemos pagado todos, hace que, cuando te dan la razón muchos años después, ya no podemos decir que se haya hecho justicia. Eso ha pasado en decisiones de criterio, por ejemplo, de la Seguridad Social para no aplicar esa tarifa plana a los autónomos societarios, cuando la ley claramente no excluía a los autónomos societarios. Pasaron 8 o 10 años hasta que diferentes sentencias ya llegaron a que la Seguridad Social tuviera que afrontar el tema y, desde el momento que decidió afrontarlo, 4 años hacia atrás, los autónomos tenían derecho a pedir ese dinero que se les había cobrado de más. Imagínate, en muchos casos ya esos autónomos ni estaban, pero es que además estamos hablando de una práctica que se llevaba haciendo desde hacía 10 años. A partir de esos 4 para atrás, nadie tiene derecho a reclamar ese dinero que la Seguridad Social, a sabiendas, les estaba cobrando, les estaba imponiendo de más. Vete a los tribunales, como te decían, y gana el juicio. Y cuando ganes el juicio lo ganarás tú. No crearemos jurisprudencia hasta que vienen órganos superiores y acaban fijando que estas prácticas habituales de las administraciones públicas no pueden ser así. No se puede mantener este desequilibrio entre los derechos del autónomo, de la pyme, frente a las administraciones públicas. Y es que el conflicto entre Hacienda, los autónomos, también la Seguridad Social con los autónomos, no es una cosa solo de ahora. Esto viene de muchísimos años atrás. Se genera una ley amplia y después, cada una de las administraciones impone un criterio que no ha tenido que ser aprobado, simplemente es un criterio que se puede cambiar en cualquier momento sin cambiar una ley. Entonces, claro, el autónomo y la pyme está en esa inseguridad jurídica continua en la que tiene que estar al tanto de cuál es el criterio en cada momento de las administraciones públicas. Lo que ayer estaba incluso potenciado por la Seguridad Social, como podrían ser esas cooperativas de trabajo asociado, 2 meses después se persigue
persiguen, se cierran y se multa a todo aquel empresario que haya trabajado con esas cooperativas de trabajo asociado. En Hacienda, exactamente igual, multas, criterios a la hora de la inspección. Al final ya no es ni siquiera el criterio de Hacienda, es el criterio del propio inspector y a partir de ahí no hay problema. Tienes tu camino legal para reclamarlo, pero al final tienes que acabar, terminas poniendo recursos ante la misma administración que te ha puesto la multa y hasta que no saltas a la parte judicial, pues no tienes nada que hacer. Y en la parte judicial, pues claro, años y años hasta que aquello se resuelve y como dice esta sentencia del tribunal, claro, y luego además dicen, vale, pues has ganado, pues resulta que sí, que tenías razón, pero ahora te voy a aplicar todos estos intereses por todo este dinero que me tenías que haber pagado y como estábamos en conflicto no me has pagado y bueno, pues ahora te va a salir más caro todo esto que si hubieras pagado en su momento la multa reducida y te hubieras quedado ahí. Bueno, pues esa es la política habitual de las administraciones públicas. ¿Y cuál es el problema de este tipo de situaciones de las administraciones públicas, Hacienda, Seguridad Social, con los autónomos y con las pymes? Bueno, pues fundamentalmente un aumento de la carga financiera en autónomos y en pymes, que una vez que les viene una multa, una sanción, unos intereses, pues lo tienen que pagar y además lo tienen que pagar rápido porque si no aquello empieza a crecer y bueno, pues eso hace que el autónomo, que la pyme, tenga que contar con más recursos financieros para cumplir con estas multas, estas obligaciones, estos criterios de las administraciones públicas y no lo pueda dedicar a generar riqueza, a generar valor, empleo, etcétera, etcétera. Pero también, como te decía, la inseguridad jurídica. Son criterios que se aprueban, que ni siquiera son públicos, sino que en un momento dado se persigue esto, en otro se fomenta, en otro... Y bueno, pues son criterios que se da a toda esa tropa de inspectores y a partir de ahí, pues la pyme, el autónomo, una vez que recibe la visita del inspector, pues ya sabe que lo va a tener muy complicado y a partir de ahí, pues solo nos queda o aceptar esas reducciones por pago rápido o llevar el tema a la parte judicial, que ya sabemos cómo está, cómo funciona y que va a tardar muchos años en hacer justicia y me temo que ya no será justicia. Y después esa desigualdad en el trato. Las administraciones públicas, los autónomos y las pymes están totalmente desequilibradas. La carga de la prueba en este caso, que es algo que como ciudadanos no llegamos a entender, está en el sancionado. Es decir, el sancionado está sancionado y a partir de ahí tienes que demostrar que eso no es así con pues, los problemas que en muchos casos tiene eso. Hay una gran desigualdad entre las administraciones públicas y los empresarios, los autónomos, las pymes. Así que bueno, como conclusión, gracias a que el Supremo se está empezando a cuestionar todos esos intereses de demora de Hacienda, pues podemos respirar un poco más tranquilos en el sentido de que, bueno, pues no se va a permitir que la Agencia Tributaria, que la Seguridad Social utilicen esos impuestos para, aunque nos hayan dado la razón, aunque los tribunales hayan demostrado que Hacienda no ha actuado como tenía que actuar, pues ellos, con esos intereses de esos años que ha pasado hasta que se ha resuelto el caso, sigan recaudando más y más y, bueno, pues esa justicia que se tenía que hacer deje de ser justicia porque han pasado muchos años, pero también porque al final la Agencia Tributaria ha cobrado muchísimo más por esta situación que ellos mismos han provocado y que la justicia ha terminado dando la razón al autónomo o la pyme. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, que tenemos que llegar a 1 millón, que ya estamos cerca. Y si lo que quieres es seguir investigando todas estas cosas que pasan, mundo de los negocios, el emprendimiento, mercado laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.